Buenos días, profesora. El día de hoy mi equipo de trabajo, que está conformado por Yamilek Andrea Chirino Prado, Daisy Yanira Casas de la Cruz y mi persona Alejandra Hermoso Palacio, hemos realizado un pequeño informe de lo que es un fenómeno económico en el gobierno de Alan García Pérez. El objetivo de este trabajo es presentar cómo fue la economía durante su gobierno, ya que fue una de las peores crisis económicas que azotó a nuestro país durante los años 1987 a 1990, época de su gobierno, mencionando así también el origen, las causas y las consecuencias que hicieron padecer a nuestro Perú hace más de 20 años. En su primera elección, el expresidente Alan García provocó entusiasmo en todas las personas, ya que en ese año se sintió un crecimiento económico en todos los sectores. Cuando salieron los dólares, los empresarios celebraban, mientras que los agricultores alababan a los créditos del Banco Agrario. Pero de la misma manera comenzó a presentarse una mayor inflación. Ya en el año 87, Alan anunció la estatización de la banca para evitar una inflación y también tuvo que dar marcha atrás, ya que el Tribunal Constitucional declaró que la medida tomada violaba los principios de la Carta Magna. Los precios subían a diario y las colas para las compras eran frecuentes. Este primer gobierno de Alan fue sinónimo de interminables olas, paquetazos e hiperinflación. Ahora vamos a hablar sobre el fenómeno económico de la crisis en el gobierno de Alan García, relacionado con la economía heterodoxa de la escuela austríaca. Vamos a dar un pequeño concepto de lo que es un fenómeno económico. Cuando hablamos de un hecho económico, también llamado fenómeno económico, nos referimos a la manifestación de un suceso con impacto a la economía. Estas actividades sociales por sí mismas definen un espacio de interacción que podemos llamar el sistema económico. Al interior de este sistema se realizan contratos, ofertas, compras, etc. Tanto el sistema como las actividades y sus componentes forman parte del fenómeno económico. Crisis económica peruana 1965 a 1990. El plan que implementó Alan García al principio parecía ser exitoso, ya que la inflación mensual pasó de un 12,5% en abril del 85 a un 3,5% en septiembre del mismo año. Los precios de los productos bajaron y aumentó también el salario a los trabajadores en un 18%. Ya con todo eso, la popularidad del expresidente Alan García creció en todas las naciones, incluso en Sudamérica. Sin embargo, las cosas no tardaron en cambiar, ya que en el año 86, a falta de ingresos suficientes y de inversión pública para reactivar la economía, el gobierno recurrió a préstamos extranjeros que más tarde se volvieron insostenibles. La inflación anual en 1990 fue de un 7,649% y en agosto de dicho año alcanzó la máxima inflación mensual, equivalente a 397%, es decir, los precios del Perú se duplicaban cada 13 días. A esta crisis económica se le sumó también un paro a la industria minera que mermó las exportaciones, agravando así el déficit comercial con casi cero reservas internacionales. Relación de la economía heterodoxa y la escuela austríaca. A este fenómeno económico de crisis e hiperinflación podemos relacionarlo con la economía heterodoxa, ya que es la corriente del pensamiento económico basada en la influencia de la historia de las sociedades. La economía heterodoxa representa una visión alternativa al enfoque convencional de la microeconomía, que busca encajonar la compleja realidad económica. La corriente heterodoxa busca romper y trascender este método en que los economistas ortodoxos han enmarcado a la ciencia económica. Por otro lado, Carl Menger aportó a la economía con el método de estudio económico, el dinero y
y la economía pura. Su método de estudio económico está basado en ideas individualistas. Afirmó que los fenómenos económicos de la sociedad no representan alguna fuerza dictada de tipo social, sino que son el resultado de la conducta individual de los seres humanos. De acuerdo a este fenómeno económico del 85, es entendible que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Ahora le doy el pase a mi compañera. Gracias. Continuando con el segundo aspecto, que es la explicación de conceptos de la economía estudiados en clase relacionados con la crisis económica del primer gobierno de Alan García, contamos con la inflación. La inflación, en primera instancia, es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país durante cierto periodo, pues en esto se refleja lo que es la disminución del poder adquisitivo de la moneda. En este caso en específico, en este periodo de 1985 a 1990, la hiperinflación estuvo muy presente, debido a que Alan García, al iniciar su mandato, anunció ciertas medidas y programas, en este caso heterodoxas, que ayudarían a contrarrestar las deudas externas y la tasa de inflación. Pues lamentablemente estas políticas económicas no fueron muy eficaces, debido a que al final de su primer gobierno, la tasa de inflación incrementó a un 2.773% y la deuda externa, que si bien es cierto, ya teníamos antes, esta aumentó a $20,000 millones. En el segundo aspecto, en el segundo concepto, tenemos la política económica. La política económica son ciertas acciones y decisiones de las autoridades que cada país toma para el ámbito económico, pues esta está con el fin orientadas para el crecimiento, un equilibrio y un control de la economía. La política económica ya mencionada antes, que estuvo implementada o empleada al inicio de su periodo, fue el programa heterodoxo. Se centró mayormente en el congelamiento y el control de los precios principales de la economía. Lamentablemente, aunque si bien es cierto, al comienzo sí tuvo sus objetivos a corto plazo sí funcionaron, posteriormente se generó un desequilibrio y brechas desacreditando todo lo que al comienzo habían logrado, ocasionando una gran crisis con consecuencias totalmente contrarias a lo que se buscaba principalmente. Luego tenemos el intervencionismo, pues ese es el pensamiento que se entiende que el Estado necesita una participación activa y constante de las actividades económicas con la única finalidad de solucionar los problemas económicos presentes en el país. Primer periodo de Alan García se puede precisar los mecanismos antes mencionados, que son la política fiscal, la política monetaria y la nacionalización, ya que él quería estatizar, lo que significa que el gobierno asume el control de entidades privadas. Lamentablemente, en 1987, pues el manejo económico del país se mostraba con preocupantes acontecimientos con el descontrol de la tasa de inflación, que se llegó a dar una hiperinflación. Esas tensas relaciones con un empresariado peruano, pues se dice que la estatización habría sido como un castigo para los agentes económicos que no querían reinvertir en el país. Pues fue así que esta medida polémica hizo que los depositantes se apersonen directamente o masivamente en las entidades del sistema financiero con el objetivo de retirar su dinero. Afortunadamente no se llegó a concretizar del todo. En el cuarto punto tenemos los aranceles. Pues los aranceles son ciertos impuestos de un bien o servicio vendido dentro de un país. El gobierno prista optó por proteger el mercado interno debido al déficit comercial que se estaba presentando. Pues el arancel promedio pasó de 57% en 1984 hasta en 1988 un 70%. También se implementó instrumentos no arancelarios, como las cuotas y prohibiciones. En este periodo las exportaciones aumentaron una tasa anual de 1.6%, y el valor de las importaciones aumentó al 9.9%, es decir, que las importaciones fueron mayores que las exportaciones. El PIB, Producto Interno Bruto, pues es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un
determinado territorio. Pues el resultado de la política económica heterodoxa del gobierno aprista, con el valor de las exportaciones, el PIB disminuyó drásticamente de 18.2% al 7.8%. Y las importaciones de 10.9% al 7.4%. Esto hace que el comercio exterior del Perú se debilitara con respecto al periodo anterior. La escasez. Lamentablemente, la escasez en esta crisis produjo fue uno de los más grandes periodos de escasez de todo el Perú. La escasez es quiere decir cuando hace falta de recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades principales de todas las personas. La política económica heterodoxa buscaba ampliar lo que era la demanda y favorecer la producción interna. Pues lamentablemente estas medidas, pasando 2 años, se vieron efectos negativos, de efectos secundarios en los que son las medidas adoptadas, pues se agotaron las reservas internacionales, ya que Alan García recurre a pedir préstamos en el Fondo Monetario Internacional, el FMI, pero lamentablemente como Alan García no simplemente quería pagar en la deuda externa que teníamos, simplemente quería pagar un 10%. Esto hizo que el FMI nos declarara inaccesibles e insolventes, o sea, que no nos iban a prestar más, debido a que se acabó lo que son las reservas internacionales. Gracias a eso se tuvo que producir un choque económico para detener lo que era la inflación y la crisis económica. Por último, tenemos la recesión, que es la caída significativa de la actividad económica. En esta fase se reduce la producción, la inversión, el empleo y el comercio. La recesión estuvo presente durante todas las consecuencias dadas por la falta de reservas internacionales, o por el agotamiento que a largo plazo fue de las reservas internacionales. El Estado comenzó a implementar lo que eran los subsidios, el alza de sueldos e imprimir más dinero, como muchos conocemos, porque ya hemos estudiado en clase. Al momento de imprimir más dinero se genera una hiperinflación. El cambio de alza de precios era de forma constante, afectando lamentablemente, a las familias pobres. Ahora le doy paso a mi compañera Andrea para que le pueda explicar la perspectiva de esta crisis en los aspectos macroeconómico y microeconómico. Gracias. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre el tercer punto, que es la perspectiva macroeconómica en la crisis económica de 1985 en el Perú. La macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para poder explicar el estudio de los agregados económicos. Cuando nos referimos a conjunto integrado, es el estudio de las variables económicas agregadas. Con ellas podemos entender cómo funciona la economía y obtener recomendaciones de política económica. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado. Además, la macroeconomía va a estudiar la ley de oferta agregada, ya sean en bienes y servicios, y la demanda agregada como el consumo total. Como segundo punto tenemos a la relación de la macroeconomía con la crisis de 1985 a 1990. Durante la segunda mitad de la década de los 80, la economía peruana experimentó fuertes oscilaciones en la producción, en los salarios reales, en la balanza de pagos y en la inflación doméstica. Fue este año que procedió al inicio del gobierno de Alan García, ya que se caracterizó por un crecimiento moderado de la economía, de las reservas internacionales, pero también por la aceleración de la inflación interna y una fuerte caída en los salarios reales. Como segundo punto tenemos el programa heterodoxo del gobierno aprista. Desde su llegada al poder en julio de 1985, el gobierno de Alan García adoptó una política económica que no solo buscaba reducir la inflación y reactivar la economía, sino también producir fuertes cambios en la estructura económica del país. La consecución de estos objetivos debía verse facilitada por el alivio fiscal y externo. Otro punto tenemos el agotamiento de la estrategia heterodoxa y los desequilibrios macroeconómicos. En estas circunstancias, la política económica, que no había sido alterada en lo sustancial desde agosto de 1985, resultaba totalmente insostenible. En contraste con los 18 meses anteriores, el crecimiento de la liquidez durante 1987 se explicó mayormente por el financiamiento monetario del déficit del SPNF y por el subsidio cambiario que otorgó el Banco Central. Otro punto sería el ajuste forzado en 1988. El elevado déficit del sector público y sus requerimientos de financiamiento interno se reflejaron en la evolución de crédito real neto del sistema bancario a este sector. Desde enero de 1987, el crédito real del sector público mostró un crecimiento sostenido, lo que hizo crecer en 144% el stock de crédito neto real a este sector durante ese año, mientras que el crédito real al sector privado disminuyó en 6.8%. En otro punto tenemos a la recesión y la coyuntura electoral de 1989.
Una de las ventajas de la recesión sin precedentes de fines de 1988 fue que permitió controlar el déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, la naturaleza forzada del ajuste no solo trajo consigo un elevado costo social en términos de desempleo y menores salarios, sino no permitió que el ajuste se tradujera en una estabilización de la economía. Por otro lado, tenemos el cuarto punto, que es la perspectiva microeconómica en la crisis económica de 1985. Microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Esta analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precio en los consumidores y el efecto de los precios en los productores. Demanda y oferta. Demanda consumidor y oferta productor. Relación de la liberación y la crisis de 1985 con la microeconomía. La liberación consiste en la reducción y eliminación de los obstáculos al funcionamiento eficiente del mercado. Dichos obstáculos son principalmente resultado de excesivas regulaciones gubernamentales, tales como aranceles, elevados prohibiciones, controles de precio y de tasa de intereses, otorgamiento de monopolios a empresas públicas o privadas, restricciones a la compra y venta de tierras, limitaciones a la contratación y despido de personal, subsidios selectivos, entre otros. Como tercer punto, tenemos a la amenaza latente de la hiperinflación abierta. La tasa de inflación anual llegó en 1989 a 2.775%, la más alta en la historia del Perú, cabe recalcar. La inflación, además de alta, fue bastante inestable. La tasa mensual fluctúa entre 23% y 49%. Por otro punto, tenemos a la situación macroeconómica, cierre de empresas y descenso del consumo. El gobierno del presidente Alan García elaboró su planteamiento económico sustentado en medidas económicas heterodoxas, cuyos propósitos eran lograr una reactivación de la economía nacional y lograr que el aparato productivo, al reactivarse, se modernizara y atendiera a las necesidades básicas del país. Según Arroyo, esta orientación se suponía un liderazgo que solo podría asumir el gobierno, tomando el control del rol empresarial en todos sus aspectos. Juzgamos entonces que es imprescindible, si pensamos en reactivación, un ajuste expansivo de la balanza de pagos basado en el crecimiento de las exportaciones y la sustitución eficiente de las importaciones. Es así que la viabilidad de ese ajuste expansivo está influida por el contexto internacional y particularmente por la mayor o menor facilidad que el Perú encuentre para incrementar sus exportaciones y captar recursos financieros externos. Le doy pase a mi compañera. Por último, tenemos las conclusiones. Con respecto al presente trabajo, podemos concluir que el primer periodo del expresidente fallecido Alan García Pérez estuvo sumido en una grave crisis económica que azotó a todo un país durante su periodo, 1985-1990, dejando grandes efectos colaterales como la escasez, que tuvieron un largo proceso de recuperación. La implementación de su política económica, que fue la heterodoxa, aunque si bien es cierto se trajo algunos buenos resultados para sus objetivos a corto plazo, lamentablemente, posteriormente, se vio realmente las consecuencias negativas con sus objetivos a largo plazo, basándose en lo que era el congelamiento de los precios y la elevación de los salarios, que para él, entonces presidente, significaba incrementar lo que era la demanda y reactivar el aparato productivo. Antes de terminar, no podemos dejar de lado el fenómeno que realmente estuvo presente, que era la hiperinflación. Es que esto llegó a incrementarse a un 2.773%, significando que los precios se multiplicaron a 140.000. En esta caída fue impulsada por las exportaciones y puntuada por el gasto punto cíclico. Ecorecortes del consumo público y la inversión. En última instancia, por la decisión de García de lo que era estatizar los bancos para controlar el tipo de cambio y los factores financieros, como resultado tuvo que los bancos extranjeros cerraron y abandonaron el país, mientras que las reservas internacionales continuaron cayendo. Los bancos extranjeros no nos veían nosotros como un país para poder exportar. Todas las acciones y decisiones llevaron un caos al país durante los 5 años de mandato, haciendo que siempre se recuerde y que tenga presente a las personas que tuvieron que vivir esta recesión y escasez significativa. Estas son algunas referencias que nosotros tuvimos para poder elaborar este trabajo.